¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Un tema obligado. Donald Trump regresará a la Casa Blanca con mucho más poder que el que tuvo en 2017 cuando ocupó por primera vez la presidencia de los Estados Unidos. No solo llega de manera más legítima, pues nada más ganó el colegio electoral, pero también el voto popular, lo cual pues le da una fuerza importante. Y también hay que hablar del Congreso, de la Cámara de Representantes y por supuesto del Senado, que al parecer tienen una mayoría republicana. El próximo presidente número 47 de los Estados Unidos, pues sí, gozará de muchísima popularidad como ya lo hemos visto en estas elecciones. Para hablar de este tema, quiero saludar, por supuesto, a dos expertos en la materia. Primero que nada, a Stephanie Enaro, quien es analista en geopolítica y columnista de Opinión 51, entre muchas cosas que hace. Steph, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Encantada de saludarte. Y también nos acompaña, y le agradezco muchísimo, a Edgar López, vocero de los Demócratas aquí en la Ciudad de México, con quien pues estuvimos ahí siguiendo muy de cerca la elección. A ver, Donald Trump llega con una legitimidad abrumadora, eso es muy importante. Tú, Steph, estuviste cubriendo estas elecciones en Chicago y platicábamos fuera del aire que la llegada de Donald Trump sí obedece a lo que yo llamo también un efecto Trump, y ahorita lo vamos a platicar. Es que es un efecto Trump que de alguna manera se me hace muy similar con lo que pasó aquí en México en las elecciones pasadas. De alguna manera, el efecto Trump es que Donald Trump acabó como con el PRIAN de Estados Unidos y llegan muchísimo más fortalecidos y con una posición que necesita mucho reflexionar. Y lo que me llama la atención es que aquí en México nos preocupábamos del regreso de Donald Trump, pero lo que el electorado en Estados Unidos dijo es que los demócratas son peores que Donald Trump para ellos. Y ahí es donde cambia el prisma y nos da para reflexionar si tal vez en Estados Unidos se acabó el sistema de partidos tradicionales. Hay muchas incógnitas en el aire. Creo que esto es un tema bien importante y por eso invité a Edgar. Como demócrata, yo creo que han hecho una reflexión al interior, porque se habla de que el voto, que era el voto que siempre había apoyado a los demócratas, se erosionó. Estamos hablando del voto femenino, latino y de los jóvenes negros. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál sería la reflexión en este efecto Trump, Edgar? Bueno, es cierto, como dice Stephanie, que el Partido Republicano no es el de antes. El Partido Republicano fue tomado por la base MAGA y por Trump, y el centro derecha salió de allí. Ese es un primer cambio muy importante que tenemos que ver. El Partido Demócrata, mientras que ha estado basado en sus principios de equidad, de justicia, principios de una democracia liberal, no se movió de eso, pero el electorado sí se movió. De hecho, yo quisiera mencionar cuáles son los grupos que en Estados Unidos prefieren cada uno de los partidos, porque esos siguen así, pero sí ha habido un movimiento importante y tenemos que preguntarnos por qué ha sucedido eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que prometió Trump? ¿En qué base corrió Trump su elección? Son tres temas fundamentales. Uno es el de la migración, que en realidad la migración para Trump no es un problema si son inmigrantes blancos como su esposa o como Elon Musk. La inmigración para él y para MAGA son un problema cuando son gentes morenas, mestizas del sur de América o de otras partes, ¿no? Entonces, realmente esta lucha contra la migración es realmente una máscara para el racismo básico del supremacismo blanco. Vamos a hacer pausa por tema, porque creo que la migración fue lo que catapultó a Donald Trump cuando ganó las elecciones en 2017 y es la bandera de campaña que lo vuelve a llevar a la presidencia de la República. Son criminales, son enemigos, vamos a levantar el muro, etcétera. Pero un poco este discurso antimigrante, a pesar de la fuerza que cobró, también siento que tiene un efecto, y yo creo que tú lo viviste y lo pudiste leer, Stephanie, ahora que estuviste en Chicago, diferente. Sí, tiene un efecto diferente porque también son los propios latinos los que quieren que deporten a los nuevos latinos. Hay una encuesta que me sorprendió que sacaron en junio los de CBS,
que demostraba que el 63% de los estadounidenses estaba de acuerdo en que se deportara a los inmigrantes y dentro de esos el 52% de los hispanos. Entonces, claramente no es un tema solamente de Donald Trump, es Estados Unidos, no es Donald Trump, es Estados Unidos. Y creo que ese es un punto interesante, porque cuando se decía que la elección la iba a definir el voto latino, pues aquí hay distintos tintes, donde si vemos la demografía de la elección, este efecto causó cosas también adversas en los propios seguidores de los demócratas. Es fascinante porque no es solamente la migración, los otros dos temas en los que corrió Trump son autoritarismo, claramente, y el otro es este bluster machista, esa actitud machista de bully y del hombre que no se para ante nada. Eso parece haber sido lo que le ganó preferencia entre los jóvenes, entre los jóvenes negros y los jóvenes latinos. Los jóvenes latinos votaron, los hombres, casi a la mitad por Trump. Entonces, hay una desconexión entre el discurso antirracista, antimigratorio de Trump, este factor que entre los latinos allá, la gente latina, que ya ha estado allá, primera, segunda, tercera generación, no quieren dejar entrar a ningún migrante más, ¿no? Eso lo podríamos entender fácilmente porque si los migrantes entran, la competencia económica es directamente con ellos, no con los blancos, ¿no? Porque tienen trabajos diferentes. Pero a mí me parece un fenómeno muy, muy interesante que yo he visto en entrevistas. Los latinos que no quieren que se dejen entrar más a migrantes y que están a favor de la deportación, dicen, no queremos más a estas gentes y cuando Trump dice que envenenan los migrantes la sangre de la gente, que son todos criminales, todo eso, estos latinos no se sienten aludidos, no está hablando de mí. No, porque ya se sienten, incluso en ciertas generaciones, ya no se sienten mexicanos. O sea, los propios padres dicen, tienes que vivir como norteamericano, que seas mexicoamericano, para que no seas discriminado en ese país. Claro, hay mucha presión en Estados Unidos para asimilarse. Yo la viví viviendo en Estados Unidos. Los padres no quieren enseñarle español a sus hijos. Los hijos quieren sentirse asimilados, pero eso provoca una especie de inseguridad en ellos en los que no quieren sentirse latinos a pesar de que lo son. Claro. Stephanie, tú que has vivido también muy cerca como analista en materia geopolítica, ¿cómo lees todo esto que está pasando? Es que, a ver, la identidad de bloque tradicional donde los afroamericanos votaban igual o los latinos votaban igual, se acabó. Ya no hay esa identidad de bloque. La nueva identidad tiene que ver con la cultura. Y hasta antes de la elección se pensaba que tenía que ver con el nivel de estudios, pero esto la elección los desmintió. Y es la cultura democrática que tengan. Hay dos versiones de democracia. Los demócratas tienen su versión de democracia y los republicanos tienen su versión de democracia. Aquí el tema es cuál es la verdadera democracia, porque parece que ya estamos en una especie de democracia minimalista, donde solo por votar entonces es democracia sin que se le pongan apellidos como democracia liberal, por ejemplo, que eso creo que puede pasar a ser un recuerdo. Ahora, sí se ha ligado mucho a Donald Trump con el autoritarismo, pero a mí me sorprendió que platicando con muchos estadounidenses es de, ¿cómo te sientes? O sea, ¿sí sientes que Donald Trump va a ser un dictador? Hay quien me dijo que sí, que lo primero que va a hacer es hacer reformas, irse en contra del sistema de justicia, pero hay quien me dijo que los demócratas acabaron antes con la democracia y se remontaron hasta Hillary Clinton, de cómo eligieron a Hillary Clinton sobre a Bernie Sanders y cómo Kamala fue nominada sin tan siquiera haber llevado una elección interna. Entonces aquí hay un desencanto democrático en general que se junta con el malestar de la globalización. Y entonces Estados Unidos, al igual que el resto del mundo, se encuentra en un retroceso. Pero entonces sí es un tema no propio nada más de Estados Unidos, sino de distintos países, como bien lo apuntas. Ahorita les voy a decir, yo creo que los otros puntos que traes es la economía, por supuesto, ¿no? Por lo que se votó diferente, pero yo escuchaba mucho que las mujeres perdieron con la elección de Trump, pero hay mujeres que te dicen lo contrario. Eso me tiene sorprendida. Bueno, hay que ver los datos más minuciosamente. Por ejemplo, el electorado blanco votó, hombres y mujeres votaron por Trump
enormemente. De hecho, no cambió mucho su apoyo entre las mujeres, que eso quiere decir que las mujeres blancas están más preocupadas por la migración que de lo que están preocupadas por no tener el aborto, ¿no? Entre las gentes latinas y los negros, las mujeres votaron enormemente por Kamala Harris. Fueron los hombres latinos los que votaron en casi 50% por Trump, y de los negros, 1 de cada 4 votó por Trump. Entonces sí ha habido un movimiento, pero los grupos esto que estaba diciendo Stephanie acerca de las diferentes democracias, yo creo que se entendería mucho mejor si nos damos cuenta de a pesar de todos estos movimientos que ha habido, qué grupos votan por qué candidato en su mayoría. A mí me gustaría decir rápidamente, yo lo encontré en las cifras de los exit polls de Associated Press y de NBC. La gente que en su mayoría sigue prefiriendo a Trump son los votantes mayores de 45 años, educación inferior a la universidad, blancos en general y hombres latinos, gente rural, la clase media, esto es muy importante, y los conservadores, incluyendo los hombres machistas, los protestantes y los católicos, los heterosexuales y los militares. Los grupos que prefirieron a Harris en su mayoría fueron los votantes menores de 45 años, de educación superior, los negros, los latinos, porque latinos, negros y asiáticos votaron en su gran mayoría por Kamala Harris todavía, la gente urbana y suburbana votó por ella, la gente más pobre y la gente más rica votó por los demócratas, los judíos y los ateos también. Entonces, lo que estamos viendo es que sí hay diferentes versiones de cómo debería llevarse el país, y son versiones que están muy estrechamente ligadas con las condiciones de clases sociales, de clases geográficas y... Pues habrá que hacer la tarea, porque en estas distintas versiones de democracia y esas distintas visiones del mundo en las que se ha partido también el votante de los Estados Unidos, un efecto avasallador como el que tuvo Trump, que para muchos es más positivo por el proteccionismo, etcétera, está siendo muy redituable, Stephanie. Sí, y es que, a ver, voy a poner una pregunta disruptiva sobre la mesa. ¿A quién le importa la democracia cuando no alcanza la lana? La cosa está en el bolsillo. Y aquí lo hemos visto, por ejemplo, con programas sociales y con remesas. Y en el caso de Estados Unidos, cuando estuve en Wisconsin, en uno de los estados columpios, ¿no?, preguntando, hablando con la gente, viendo cómo se sentían, a mí me sorprendió encontrarme con muchos latinos que me decían que iban a votar por Trump. Y yo decía, ¿pero por qué vas a votar por Trump si hace los peores comentarios sobre la comunidad latina? O sea, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es la economía. Y la pregunta que me encontré, o sea, y esa fue la respuesta recurrente que me encontré, la economía, la economía, la economía, la economía. Entonces, esta elección para mí la definió la lana. Bueno, es uno de los elementos. Cuando yo revisé aquellos que votaron por la economía, fue la clase media la que votó, se movió hacia Trump. Pero la gente más pobre y la gente más rica sigue votando por los demócratas. Entonces, cuando decimos la economía importa, lo que estamos diciendo es que una inflación acumulada de 4 años que viene del COVID, que ahora ya se controló durante la administración de Biden, y una economía que siguió funcionando, se ayudó en la administración de Biden a la gente pobre y ellos no sintieron estar peor. Vamos a hacer una pausa aquí con lo de la economía, porque me parece que es un tema importante, y regresamos porque fue parte de las cosas que catapultaron también a Donald Trump a la presidencia en este segundo mandato. Gracias, Stephanie. Gracias, Edgar. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión
pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Gracias por acompañarnos en esta mesa de martes de Debate 22. Seguimos aquí en esta mesa platicando con Stephanie Enaro, analista en materia geopolítica, columnista de Opinión 51 y bueno, pues internacionalista y está metida en miles de cosas más. Edgar López, vocero de los Demócratas de la Ciudad de México, y estamos un poco desentrañando esta demografía de la elección donde este efecto avasallador de Trump pues arrasó, no solamente decíamos con el colegio electoral, sino también si hubiese una votación por voto directo, también hubiera ganado. Pero bueno, el tema, estamos hablando de la economía. Por ahí hay una famosa frase que dice, is the economy stupid? Lo voy a decir así, pero que sí es cierto, los votantes votan dependiendo cómo tengan el estómago, si lleno o vacío, y cuánto dinero traigan en el monedero, ¿no? Y creo que fue un factor determinante para esta elección, Stephanie. Sí, fue determinante, sobre todo si tomas en cuenta que los precios al consumidor aumentaron un 20% en los últimos 4 años. A mí la gente en Wisconsin me decían, es que realmente lo único que me importa es cuánto me va a costar la mantequilla que tengo en la alacena, cuánto me va a costar comprar una casa. Esas eran sus mayores preocupaciones, porque ya se había vuelto algo inalcanzable para ellos. Entonces, claramente, fue la economía la brújula que los guió a tomar esta decisión. Y aparte, pues cuando les decía, pero oye, pero es que no te da miedo que regrese, no, ya fue presidente y ya nos dio resultados, ya lo vimos, entonces estamos bien tranquilos. Y eso me lo decía la comunidad latina, que fue lo más sorprendente para mí. Y creo que tan sorprendente que incluso el Partido Demócrata no lo leyó. Kamala Harris se veía totalmente desencajada porque creo que el Partido Demócrata creía que sí podía llegar la primera presidenta mujer de los Estados Unidos y no se leyeron varias cosas, aunque se hizo bien en el tema económico, incluso aunque les tocó pandemia, ¿no? Exacto. Yo creo que cuando hablamos de economía hay que ser muy cuidadosos. Tenemos que hablar de diferentes factores como el de la inflación, que es muy importante a corto plazo, pero todo el resto de la economía, cómo se ha controlado la inflación durante los últimos 4 años, aunque ahorita la inflación está en el target, aunque se hicieron inversiones para crecer la manufactura y crecer los trabajos en Estados Unidos, hay un problema de percepción en el tiempo. La inflación acumulada de 4 años te está pegando ahorita en el bolsillo y es por eso que la clase media lo sintió más duro. Pero toda la política de ayuda económica de la administración Biden, que fue para apoyar a la gente más pobre, a las clases económicas más bajas, resultó en que los pobres votaron por los demócratas. ¿Y qué crees? La gente más rica, las familias con ingresos de 75,000, 100,000 dólares y más, también votaron predominantemente por los demócratas. ¿Por qué? Porque la información que ellos tienen es de que la economía está bien y de que tienen trabajo, los pobres tienen trabajo. Entonces, sí, la economía es un problema, pero esta inflación no fue culpa de nadie, fue culpa de la pandemia, que no pudo controlar Trump, pero la gente no se acuerda de eso, porque cuando entró Trump, entró con la economía que dejó Obama, luego la pandemia arrasó con la economía, no la pudo mejorar Trump, y entonces 4 años de Biden fueron de mejorar la economía. Pero no se habrían visto los beneficios para la clase media, sino hasta pasar unos 2 años más, que los salarios hubieran llegado al nivel que le... Pero las elecciones no tienen tiempo. Claro. Las elecciones, la percepción de la gente es la que manda y son quienes van a la urna. En todo el mundo En todo el mundo, exactamente. Sí, a ver, hay algo que me sorprendió, porque yo estuve siguiendo la elección toda esa noche, bueno, todo el periodo, pero toda esa noche, le consta a Edgar,
estábamos ahí, pero yo platicaba con los trompistas, por llamarlos de alguna manera, aquí en México, y estaban convencidos de que lo mejor para México, ojo, era que ganara Donald Trump. Y cuando les preguntábamos por qué, decían, porque cuando gobernó Donald Trump fue la época en la que más remesas se mandaron a México. Fue en la que bien y mal, tras discusiones, la economía entre ambos países estuvo tata. Entonces, si hay una percepción, incluso aquí en México, pareciera que no, que también la llegada de Trump al final no es tan caótica o tan mala como se hubiera esperado, Stephanie. Sí, es que a ver, ya tuvimos una presidencia de Donald Trump y el mundo no se acabó, ¿no? Entonces yo parto desde ahí de que pues el mundo y las instituciones son más fuertes. Ahora, también creo que hay que notar que hay dos conflictos internacionales bien importantes que no se han podido solucionar y que han contribuido a la subida de los precios. Tenemos, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que han subido muchísimo los precios del grano, de los fertilizantes, con ello de las cosechas. Y también tenemos la guerra entre Israel y Hamas, que para mí es más Palestina, porque son palestinos los que mueren, pues que han subido mucho los precios de los energéticos y también de algunos alimentos, porque pues de ahí salen desde los estrechos para Asia, desde África hacia Asia. Ahora, con esto lo que quiero decir es que tal vez un cambio de administración del país más poderoso del mundo pueda ayudar. Cuando Donald Trump fue presidente, para bien o para mal, se lograron los acuerdos de Abraham y casi hace que Arabia Saudita e Israel se den la mano. Casi lo logra. Tal vez veríamos una parte 2 que nos ayudaría muchísimo y por lo menos Putin le responde el teléfono y eso de alguna manera sería benéfico para Ucrania. Necesitamos que estos conflictos paren porque todos los pagamos en la cartera sin importar el lugar de donde estemos, ¿no? Yo me acuerdo cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania, estaba yo dando una conferencia en Chiapas y en la primera plana de un periódico local decía, la guerra en Ucrania no va a afectar el precio de la tortilla en Chiapas. No, le afectó a nivel mundial y seguimos en eso. Tú decías que no. Yo digo que no. Hay varias cosas de las que hay que preocuparse. Empecemos con los mexicanos trumpistas. He estado discutiendo con ellos a través de toda la campaña en diferentes noticieros y a ellos les gusta Trump porque es conservador. Y yo noté en ellos el mismo efecto que noto en los latinos allá. Cuando Trump dice envenenan la sangre de Estados Unidos, son criminales, todo eso, ellos sienten que no está hablando de ellos, porque no se dan cuenta de que es un juicio racial. Escogen negarlo. Y cuando hablan de que para México le va a ir mejor, pues no le fue mejor a México. México, cuando estuvo Trump le puso una pistola en la cabeza a México y le dijo, si no mandas a tu Guardia Nacional a parar a todos los migrantes, entonces voy a acabar con el Tratado de Libre Comercio. Y se negoció de una manera que no fue muy buena para México. Se negoció, pero eso no quiere decir que haya sido bueno para México. Y además, esta gente mexicana trumpista está hablando de que venga a intervenir militarmente Estados Unidos en México. Entonces, yo no sé cómo pueden hacer esto. Yo no sé cómo pueden ser mexicanos y querer que se intervenga militarmente en México. El ejército estadounidense nunca ha sido bueno para construir un país o para desarrollar una democracia o para crear seguridad. Lo demostró en Afganistán y lo demostró en Irak. Son buenos para acabar con lo que tienen enfrente y con lo que tendrían enfrente en México serían los mexicanos. Entonces, sí, no. Esta idea de que si interfiere podría ayudarnos a reducir la criminalidad en México la he escuchado también en reiteradas ocasiones. Lo que es una realidad es que Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, será el presidente 47 de la Unión Americana, el hombre más poderoso del mundo, nuestro principal socio comercial. Tenemos, Stephanie, que tener miedo no a la llegada de, no un hombre, de todo un efecto, porque anunciando a su gabinete, los más conservadores en materia migratoria, un Elon Musk que va a ver cómo está el gasto público para meter freno a ciertas cosas, etcétera, por no citar todos por falta de tiempo. Pero tenemos que tener miedo un poco, tenemos que bajar la guardia un poco con la nueva presidencia de Donald Trump. No creo que vaya a salir de las dinámicas que estamos acostumbrados y por los nombramientos que ha realizado vemos el giro de la política exterior de Donald Trump que se reduce a frontera, frontera, frontera. Ya no es Medio Oriente, ya no es Ucrania, es la frontera. Y en ese sentido, pues sí,
tenemos que estar más asertivos, pero también tenemos que dejar de ser reactivos y preocuparnos nosotros mismos por nuestra propia frontera. Es hora de tener responsabilidad nacional. Ahora, en el tema del comercio, no hay que olvidar que Donald Trump firmó el TEMEC y que ir en contra de México es parte del momento que vive el mundo, del proteccionismo y del nacionalismo, porque Kamala Harris y Donald Trump estaban hablando de lo mismo al electorado. Donald Trump decía que su palabra favorita era arancel y que se le iba a poner a todo lo que pudiera, a México y a China. Y del otro lado, Kamala Harris decía que cuando ella fue senadora por California, ella votó en contra del TEMEC, ¿no? Entonces, de alguna manera, el mensaje es el mismo porque son los tiempos del mundo desde que la globalización se convirtió en una regionalización. Entonces, más que miedo, yo diría que tenemos que adaptarnos, jugar bien nuestras cartas y entender bien nuestra geografía. ¿Qué opinas tú, Edgar? Porque tenemos un minuto. Yo creo que sí hay que preocuparse con Trump. No solamente Trump, es un movimiento hacia la derecha entero en la nación estadounidense y va a pasar igual que ha pasado antes, pero nosotros sí tenemos que preocuparnos. Y en términos de qué hacemos con México, yo diría lo más importante es dejar de pensar, de depender de Estados Unidos, de depender de China o de Rusia, de quien sea, y hacer el desarrollo económico por regiones en México para ser más independientes. Les conviene a los capitalistas mexicanos, les conviene al pueblo mexicano. El problema de seguridad no se resuelve si no desarrollas la economía y el mercado interno, pero eso quiere decir levantar los salarios en México y el empleo. Señores, el próximo enero estaremos, yo creo que retomando esta conversación una vez que se haga el cambio, por supuesto, de gobierno en los Estados Unidos y estaremos en materia de análisis por los siguientes años. Estefanía Enaro, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Edgar, muchísimas gracias. Edgar López, por supuesto, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Sus comentarios, por supuesto, como siempre, en redes sociales. Soy Gaby Tlaseca. Nos vemos la próxima semana.